Tengan todos muy buenos días. En esta oportunidad vamos a platicar sobre esta clase de fibrosis quística. Ya la teníamos desde antes de vacaciones ahí puesta en el campus. Las disculpas del caso que no les había subido la grabación, pero me salió mala la grabación. Entonces, cuando la revisé, me di cuenta de que no estaba adecuada. Entonces, por eso he vuelto nuevamente a grabar la clase y ahora se las comparto. Vamos a hablar siguiendo con el tema de las enfermedades pulmonares que hemos estado viendo durante todo este segundo registro en fisiopatología. Vamos a tocar una de las enfermedades más interesantes y que tiene bastante preponderancia aquí en el país y en todo el mundo, como lo es la fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad genética, autosómica, recesiva y que se produce por una alteración en el llamado gen CFTR, que significa en inglés Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator, y está situado este gen en el brazo largo del cromosoma 7. Es decir, CFTR es la alteración, es el gen que tienen alterados todos los pacientes que tienen fibrosis quística y que está situado en el brazo largo del cromosoma 7. Esto significa que los pacientes ya desde pequeños, desde que nacen, ya van a poder empezar a tener manifestaciones clínicas en diferentes partes del cuerpo, porque esa es una de las características importantes de la fibrosis quística, que no solo su manifestación es pulmonar, sino que tiene una manifestación sistémica bastante importante y que hace que todos estos niños desde edades muy tempranas ya tengan que enfrentarse con un montón de situaciones clínicas en diferentes órganos, aparte de la afectación pulmonar que ya presentan como tal los pacientes. Entonces, a partir del concepto que es una enfermedad hereditaria, autosómica y recesiva, generalmente suele dar más en zonas caucásicas, es decir, en pacientes caucásicos, raza blanca, ¿verdad? Raza clara es menos en pacientes con razas afroamericanas o razas más oscuras. Tienen los individuos como defecto dos copias de un gen defectuoso que pueden estar mutados o que pueden tener diferentes mutaciones o iguales mutaciones, pero están mutados. ¿Y qué significa a nivel, cuando decimos que es autosómica recesiva? Significa que los papás de un niño con fibrosis quística son portadores sanos de la enfermedad. Es decir, los papás son portadores, pero no han desarrollado la enfermedad y quien la va a desarrollar es precisamente su hijo. Si el niño lograra llegar adulto y se casa, él no va probablemente a pasar de forma recesiva la enfermedad. Tienen que ser portadores sanos para que el hijo pueda al final desarrollar entonces todo lo que implica este defecto genético. En una pareja, fíjense bien, en una pareja de portadores, el riesgo, ¿cómo va a ser? ¿Se acuerdan de las leyes de Mendel, verdad? Eso lo veíamos, cómo se dividía porcentualmente, ¿verdad? La descendencia a nivel de alteraciones genéticas. Si una pareja de portadores con fibrosis quística, ¿qué es lo que esperaríamos nosotros tener? Bueno, el 25%, no todos sus hijos van a presentar fibrosis quística. El 25% de los hijos pueden ser sanos, el otro 50% pueden ser portadores, es decir, que ellos cuando se casen, ellos tengan su familia, van a volver a replicar este esquema y el 25% sí ya van a poder desarrollar la fibrosis quística. Gracias a Dios que pasa esta situación en el caso de fibrosis quística porque definitivamente si tuviéramos más porcentajes de desarrollo de la enfermedad, tuviéramos más niños con fibrosis quística y sí representara ya todavía un mayor problema de salud pública en el país y en todos los países donde se desarrolla. La enfermedad entonces aparece cuando los dos genes de fibrosis quística del paciente van a presentar entonces mutaciones que van a hacer que esta proteína SFTR no exista o tenga alterada algo de su funcionalidad.
¿Qué es la proteína CFTR? Bueno, ya dijimos que su sigla CFTR es la abreviación de las siglas en inglés, es una glucoproteína de membrana dependiente del AMP cíclico, es responsable de las vías, de una de las principales vías de transporte de iones de cloro a nivel de las células epiteliales y funciona principalmente como un canal de cloro y su alteración precisamente entonces va a estar a nivel de las membranas epiteliales. Aquí tenemos un esquema donde actúa la proteína CFTR. Tenemos el canal cerrado, el canal abierto, un canal de cloro, ¿verdad? Las puertas y el ion cloro y cómo esta CFTR es como un regulador, ¿verdad? De la entrada o salida del cloro a nivel de las membranas epiteliales. La alteración entonces de la CFTR determina un transporte anormal de iones en las células epiteliales de diferentes órganos y diferentes sistemas, pero principalmente a nivel del tracto gastrointestinal y del aparato respiratorio. ¿Dónde localizamos principalmente esta proteína CFTR? En las membranas apicales de células epiteliales que se encuentran principalmente en las vías aéreas, en las glándulas submucosas del tracto gastrointestinal, a nivel hepático, en la vesícula biliar y en el páncreas. ¿Por qué es importante ver dónde se localiza la proteína de forma normal? Porque como sabemos, la fibrosis quística es una alteración precisamente en esta proteína. Entonces, las alteraciones, las manifestaciones clínicas que van a desarrollarse en la fibrosis quística, por eso les decía al principio que no solo eran a nivel respiratorio, se van a desarrollar en todas estas áreas donde esté presente la proteína en las membranas apicales de estas células epiteliales. Por lo tanto, entonces vamos a tener manifestaciones a nivel de las vías respiratorias, a nivel del tracto gastrointestinal, a nivel hepático, a nivel de la vesícula biliar y a nivel pancreático. ¿Cuál es el efecto entonces de la disfunción de la proteína CFTR? Bueno, la disfunción va a ocasionar una disfunción, valga la redundancia, de las glándulas exócrinas, porque sabemos que es un canal, ¿verdad?, de entrada y salida de iones. Entonces, si está en las membranas apicales de las células epiteliales, una de las funciones va a ser en las glándulas exócrinas, que va a manifestarse principalmente con aumento de electrolitos a nivel del sudor, a nivel de la insuficiencia. Vamos a tener alteraciones en el funcionamiento del páncreas. ¿Cómo se va a ver esto? A través de una insuficiencia pancreática. ¿Por qué en el páncreas? Porque ya habíamos dicho anteriormente que la proteína se encuentra en membranas de células epiteliales del páncreas y por lo tanto su manifestación va a ser una insuficiencia pancreática. También vamos a tener inflamación e infecciones respiratorias y también va a haber una alteración a nivel de las glándulas de funcionamiento sexual, tanto masculino como femenino, azospermia en el caso de los varones, donde más se va a ver la alteración en cuanto a glándulas reproductoras masculinas, pero donde lo vamos a notar es más en azospermia. ¿Cuáles son las características del gen CFTR, del gen que tiene la proteína? Es un gen de 230 kb, más o menos ese es el peso. Se encuentra, como decíamos anteriormente, en el brazo largo del cromosoma 7 y va a codificar una proteína de aproximadamente 1480 aminoácidos. Este gen va a codificar la famosa CFTR que hemos estado hablando, que está en la porción apical de las membranas epiteliales y esta proteína, al codificar este gen, como sabemos que el defecto es genético, va a estar defectuoso y por lo tanto no va a codificar adecuadamente la proteína. Esto se va a expresar en las células excretoras, en los senos paranasales, pulmones, páncreas, hígado, en el aparato reproductivo, como algo hemos estado mencionando anteriormente. Las características del gen son 12 regiones de membranas hidrofóbicas ligadas a dos puentes de nucleótidos con dominio respectivo y muchos sitios de fosforilación. Y desde que se descubrió que el gen ya fue clonado, por lo menos se han descrito solamente en este gen un aproximado de más de 1300 mutaciones solo en este gen defectuoso. Aquí tenemos una representación gráfica de la proteína transmembrana
de una forma un poquito más amplia. Aquí tenemos, miren, la proteína CFTR, el dominio, la bicapa lipídica. Aquí tenemos toda la membrana epitelial donde se encuentra, ¿verdad? Y todo lo que representa y todo lo que tiene, ¿verdad? La parte de la proteína que nos sirve como un regulador, como un canal, ¿verdad? De cloro a nivel de la membrana. Y esto al alterarse, y si se fijan, tiene una parte hidrofóbica, tiene una parte también sitio de unión del ATP, ¿verdad? Tiene toda una estructura genética que codifica toda esta proteína y que al verse alterada, toda esta parte también va a verse alterada, pero a nivel desde la parte genética que no va a codificar la proteína y al no codificarla, la va a volver defectuosa en su funcionamiento. Importantes aspectos genéticos es, ya decimos, hay muchas mutaciones a nivel del gen de la proteína CFTR en la fibrosis quística, pero se le da una especial importancia a la mutación AF508. ¿Por qué se le da más importancia a la mutación que se le llama AF508? Porque es la mutación más frecuente, ¿verdad? Es la más frecuente que encontramos en fibrosis quística. Se consiste en una delesión del codón, o sea, de lesión de 3 nucleótidos que nos va a permitir la pérdida de un residuo de fenilalanina en la posición 508. Por eso es que el nombre es AF508, porque en la posición 508 es donde vemos realmente el defecto, se pierde la fenilalanina y entonces esta denominada mutación delta F508 también, ¿verdad? Se le denomina, está presente en aproximadamente el 70% de los alelos, ¿verdad? De fibrosis quística. Esta mutación en realidad es, aquí vamos a hacer la corrección, es una DF508, ¿verdad? No es AF508 porque se llama delta F508 la mutación y se le da importancia, como decíamos, porque es de las más frecuentes. El significado de la mutación de F508 es la de lesión de 3 pares de bases en la posición, como decíamos. Hay una pérdida de 3 bases de fenilalanina en la posición 508. Y esta mutación, como decíamos, es más o menos 65 o 70% de los pacientes que tienen fibrosis quística se les ha detectado que presentan esta mutación. Alrededor del 70% de los pacientes exhiben esta variedad. Existen grandes variaciones geográficas, ¿verdad? Dependiendo del lugar, dependiendo del país, podemos tener algunas variaciones, pero como repito, se le da bastante esta esta importancia a la mutación AF508, que realmente no la vamos a cambiar. Si nosotros digamos, les digo AF o DF508 es la misma mutación, o sea, no nos compliquemos la existencia, dejémosla así como está para que no tenga ningún problema a la hora de estudiarla. No voy a ponerles ninguna pregunta que les vaya a ustedes a complicar o que les vaya a ustedes a generar alguna confusión al respecto, sea que pusieran a F o DF, es la misma y se consideraría apropiado. Entonces, volviendo al punto de la tal mutación, esta no es la única mutación. Ojo que dijimos que habían miles de mutaciones. Se le da importancia porque es la que encontramos más frecuente en los pacientes con fibrosis quística. Pero en general, para efectos también clínicos, se han agrupado 6 clases importantes de mutación. Vamos a ir desde la clase 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La mutación clase 1 es un defecto de inestabilidad del ácido ribonucleico mensajero o de una proteína anormal, ¿verdad? Entonces, lo que hace esta mutación es que la proteína rápidamente es degradada y entonces pierde su funcionalidad. La mutación clase 2 es una falla en el proceso de síntesis de la proteína o del transporte y en esta es donde incluimos la mutación F508, ¿verdad? En la tipo 2. Si ustedes la quieren ya meter en en una clasificación, la F508 de la que hemos estado viniendo hablando, que es bastante frecuente en los pacientes con fibrosis quística, se consideraría clase 2. La clase 3, que también se le conoce con el nombre de G55, G555
G551D, ese es el verdadero nombre, G551D, resulta de una proteína que está correctamente localizada, pero está defectuosa en la actividad del canal, ¿verdad? Ya dentro de la membrana epitelial no realiza una adecuada función y entonces esto ya la vuelve un problema que se evidencia en la patología de fibrosis quística. Otra mutación es la número 4, la clase 4, que es la famosa R117H, en donde la proteína está también bien localizada, está bien regulada, pero el problema en la proteína es que la conductancia del cloro, que es su principal función, no la realiza adecuadamente. Ahí tenemos un resumen. Voy a seguir con las otras y luego me voy a regresar a esa diapositiva. La mutación clase 5, que es la A455E, es una mutación que el problema que da es una reducida síntesis, no hay adecuada cantidad de proteína CFTR, mientras que la mutación clase 6 hay un defecto en la regulación también, no solo de la misma proteína, sino de otros canales, principalmente del sodio y del cloro. Hoy sí regresémonos, que este es el que resume las seis clases de mutaciones. Repito que son clases de mutaciones, ¿verdad? No son necesariamente los únicos, pero sí son clases de mutaciones. En la clase 1 es un defecto en la síntesis, la 2, como decíamos, esto es como que resume lo que hemos estado hablando. La clase 2 es un defecto en el procesamiento y en el tráfico intracelular. La clase 3 es un defecto en la activación y la regulación. Decíamos que la AF o DF508, ¿en cuál es que estaba de estas 6? En la número 2, ¿verdad? Y la clase 4 es un defecto de conductancia, mientras que en la 5 es la cantidad de la proteína y en la 6 una renovación acelerada. De las mutaciones, las clase 1 y 3 son las más comunes y están asociados usualmente con insuficiencia pancreática, ¿verdad? Pero teníamos que la F508 es una de las que más evidencia, pero las más comunes en cuanto a clases en general, porque generalmente dan un problema, o sea, su manifestación clínica principal es con problemas a nivel pancreático, es la 1 y la 3, y está en relación, ¿verdad?, con el efecto de mutación producido con la proteína, siempre la CFTR. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, ¿cuál es la diferencia entre un tejido ya afectado o no con la actividad misma de la proteína CFTR? Bueno, aquí tenemos un tejido afectado en donde comparamos, ¿verdad? Bajo esta escala, en este caso, tenemos la actividad de la proteína CFTR en un tejido X determinado. Ubíquense en este cuadro, esto no es una división, sino que nos está indicando como la valoración cuantitativa del daño. Aquí tenemos que si nosotros tenemos el 100% de proteína normal e incluso todavía ya tenemos el 50% de la proteína normal que generalmente lo vemos en pacientes portadores sanos de fibrosis quística. ¿Por qué portadores sanos? Porque si no fijamos y comparamos estas dos, estos todavía a estos niveles no presentan ningún compromiso clínico. Cuando ya el paciente empieza a tener un compromiso clínico, por ejemplo, aquí ponemos en 3 tejidos como los conductos deferentes a nivel del varón, las glándulas sudoríparas, las vías aéreas y el páncreas. En el caso de los conductos deferentes ya solo tenemos un 10% de la proteína normal. En las glándulas sudoríparas y en las vías aéreas ya solo tenemos un 4.5% de la proteína normal y luego el 50% incluso puede estar con un 15% nada más de actividad, pero el resto está normal. Un 1% en el caso o menos del 1% en el caso del páncreas y un 10% de esta proteína que nos queda, normalmente solo tiene 15% de actividad normal. O sea, es mínimo lo que representa el poquito que nos puede quedar de proteína normal, no necesariamente tiene una actividad al 100% adecuada. Las funciones, bueno, la proteína CFTR tiene diferentes funciones a nivel de las membranas.
el equilibrio del agua a través de la regulación del ion cloro, ¿verdad? Y del ion sodio también es importante. Entonces tiene una participación en el equilibrio del agua, nos sirve como mecanismo de defensa. Decimos que también tiene una propiedad de ligazón a nivel de la pseudomonas aeruginosa, es decir, que esta proteína nos permite captar o que se nos pegue esta bacteria y nos sirve como de alguna manera como una respuesta inmunológica, una respuesta de defensa porque liga a la pseudomonas aeruginosa. También tiene acción sobre los canales de sodio sensibles, tiene acción sobre la rectificación de canales de cloro, sobre los canales de potasio, sobre los canales de bicarbonato, también tiene acción sobre los canales de aquaporina y tiene también una activación, una participación en la activación de las beta defensinas humanas -1. Entonces, no solamente es a nivel del canal de cloro, sino que realiza todas estas funciones que, por lo tanto, al verse alterada la proteína, también nos van a dar alteraciones en estos niveles. Entonces, lo principal dentro de la fisiopatología de la fibrosis quística es que al tener entonces nosotros una alteración en la proteína CFTR, entonces vamos a tener una alteración en el transporte iónico de diversas sustancias. Y esto lo vamos a ver en la alteración principalmente del transporte iónico de las secreciones de las glándulas exócrinas. Esto nos va a permitir que se dé una obstrucción en los conductos pancreáticos, una obstrucción en las glándulas salivares. A nivel del intestino también vamos a ver alteraciones en el epidídimo a nivel de los varones y a nivel bronquial también. La alteración va a impedir entonces que se pueda realizar la acción y transporte, ¿verdad? De los iones y el resultado de toda final, ¿verdad? De la alteración genética, de todas las mutaciones detectadas que va a permitir la disfuncionalidad de la CFTR es principalmente la imposibilidad de que se transporte cloro. Y a la par del cloro, lo hemos visto anteriormente en las funciones normales de la CFTR, van a haber también alteraciones en otros iones. Entonces, si nosotros queremos resumir cuáles son las principales alteraciones fisiopatológicas que se producen en la fibrosis quística, podríamos decir que son tres principales. Bueno, va a haber una concentración anormal de iones en la secreción de las glándulas serosas. Esto lo vamos a evidenciar porque va a haber aumento de cloro en el sudor, o sea, el cloro no se va a poder ingresar, entonces se va a acumular hacia el exterior y por lo tanto, ¿dónde lo vamos a evidenciar? En las glándulas serosas. Entonces ahí va a haber gran cantidad de cloro en el sudor. ¿Por qué? Porque el canal del cloro está alterado, no va a poder haber una regulación adecuada y se va a tender a acumular. Vamos a tener también una hiperviscosidad del moco asociado a una obstrucción y a un fallo de la glándula, de las funciones glandulares. Y va a haber también una marcada susceptibilidad a la colonización endobronquial por microorganismos como Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, Pseudomonas aeruginosa, que sabemos que la pseudomonas tiene una participación interesante porque tiene una propiedad de ligando, como decíamos anteriormente, la CFTR, pero al ya estar defectuosa, esta propiedad queda alterada. Para entender entonces la fisiopatología de la fibrosis quística, entonces primero veamos cómo normalmente actúa la CFTR. Vaya, tenemos entonces que está la proteína de membrana del canal del cloro, la CFTR, va a tener, digamos, funciones en la membrana apical de las células epiteliales, va a estar también sintetizada por un gen, ¿verdad? Por el gen que la codifica. Si este gen está defectuoso, obviamente va a tener defecto también directamente en la proteína y esto está regulado por el AMP cíclico. Entonces, esto es lo que tenemos en el escenario normal. ¿Cuál va a ser entonces, cuál va a ser el resultado de estas dos situaciones? Bueno, una secreción apropiada de los iones de cloro, va a haber un control de las proteínas, va a haber control de los canales auxiliares de cloro y sodio, porque ahí están todos los iones, no solo está cloro, entonces por eso también tiene que ver con otros iones. Y en esta, la secreción de iones de cloro adecuada va a permitir que las secreciones estén fluidificadas, humidificadas adecuadamente.
¿A qué me refiero a esto? Secreciones siempre van a haber, pero las secreciones van a tener un nivel de hidratación, de humidificación adecuado, que no van a permitir que se peguen en lo que son los bronquios, en lo que son las diversas estructuras anatómicas donde se estén produciendo las secreciones, sino que estén fluyendo de forma adecuada. Esto lo que lo permite la CFTR al tener una adecuada regulación de los iones de cloro, en la cual, como decimos, humidifica, mantiene de una forma adecuada las secreciones, que éstas no se vuelvan tan resecas y se peguen. Luego también tiene la función de controlar las proteínas. Controlamos los canales de cloro y sodio. Esto nos va a permitir que haya una inhibición en la absorción de sodio, pero también regulamos el flujo del agua. Entonces, por eso es que en el paciente con fibrosis quística tenemos secreciones tan pegajosas y tan duras. Están pegadas ahí en los bronquios como que fuera un engrudo, como que fuera un moco ahí duro, que no tiene ninguna fluidificación, que no tiene ninguna hidratación, y esto ocurre por la misma alteración que la CFTR ya no permite esta regulación tanto del flujo del agua como la fluidificación de secreción. Entonces, como decía, en la fibrosis quística tenemos que las glándulas de secreción, ¿verdad? Tienen una proteína CFTR defectuosa y entonces van a producir totalmente lo contrario. Una baja secreción del cloro, una hiperabsorción del sodio, y al haber una hiperabsorción del sodio, recordemos, sodio y agua van a la par, y entonces al aumentar la absorción de sodio también va a jalar agua y por lo tanto vamos a tener una deshidratación. El moco está deshidratado, espeso, y va a haber un desecamiento de la secreción. Las secreciones van a estar duras y pegajosas. Entonces, el paciente con fibrosis quística anda con ese montón de secreciones duras y pegajosas que no le permiten, que le vuelven obstructivo el proceso en realidad y que le impiden, en realidad se vuelve como un verdadero obstáculo dentro a nivel bronquial, en este caso, a nivel de las otras glándulas donde también se llega a ver este moco que obstruye, se vuelve un problema obstructivo, que en el caso, por ejemplo, respiratorio, vamos a tener consecuencias a nivel del flujo, ¿verdad? A nivel de la respiración misma, el paciente va a andar con cierto grado de insuficiencia respiratoria porque el moco duro, el moco que está ahí pegado, va a haber una obstrucción del flujo del aire, y en las otras áreas, en otras glándulas, principalmente el páncreas, a nivel también de las vías digestivas, lo vamos a ver más adelante, donde tenga la alteración el paciente, va a haber estas secreciones pegajosas, este moco deshidratado, desecamiento de las secreciones, etcétera. La alteración entonces va a generar una anomalía en el transporte iónico de las secreciones de las glándulas exócrinas, y esto nos va a llegar a obstruir. Como les digo, eso va a generar un problema obstructivo, se vuelve como algo duro, una secreción pegajosa que obstruye conductos principales, no solo a nivel de las vías aéreas, también el páncreas, glándulas salivales a nivel intestinal, el epidídimo en el caso de los varones, y a nivel bronquial en el caso de afectación respiratoria. ¿Y qué va a ocurrir entonces? ¿Y cuál es la consecuencia de que el ion cloro entonces se acumule? Porque no hay una buena regulación del cloro, este se va a acumular a nivel intracelular y esto va a tener consecuencias. ¿Cuáles serían? Va a haber un desequilibrio en la reabsorción marcada de sodio intraluminal. Entonces ya vemos nosotros que el sodio se reabsorbe, entra el sodio y a la par del sodio va a entrar agua. Donde hay sodio hay agua. El sodio va acompañado casi siempre de agua. Entonces, al haber el montón de sodio intraluminalmente, entonces también va a haber agua intraluminalmente, va a haber arrastre de agua desde el lumen hacia el intersticio del epitelio respiratorio, va a haber una disminución de la capa líquida de la superficie epitelial, esta se va a volver desecada, deshidratada, con poca agua, entonces va a haber deshidratación del contenido luminal. ¿Qué nos va a generar esto? Un aplastamiento, un mal funcionamiento, porque los cilios necesitan cierta hidratación, cierta fluidificación ahí de las secreciones, pero al no haber, va a haber un aplastamiento, mal funcionamiento de los cilios, por lo tanto va a haber daño en el transporte mucociliar, la mucus, el moco va a estar deshidratado, viscoso, espeso, duro, pegajoso, que se va a adherir, que se va a pegar en los bronquiolos, en los bronquios, y que los va a ir obstruyendo progresivamente. Esto al final
al tener el montón de mocos ahí, donde encontremos secreciones y tengamos tiempo de tener secreciones, y sobre todo si estas son pegajosas y son desecadas, va a haber una susceptibilidad a que estas sean colonizadas por bacterias como Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Streptococcus pyogenes, que son los principales bacterias relacionadas con infecciones principalmente pulmonares a nivel de en el paciente con fibrosis quística. Esta colonización entonces de bacteria más la presencia de moco va a generar evidentemente en el paciente una respuesta inflamatoria persistente. La llegada, por lo tanto, se van a llamar neutrófilos para que puedan generar una respuesta. Los neutrófilos al final con el afán de querer ayudar, en realidad no ayudan, si lo que van a generar en la cantidad de neutrófilos es un daño en la pared bronquial y ya vamos a tener entonces consecuencias como la bronquitis, la bronquiolitis, neumonías, bronquiectasias, atelectasias. Y esto, todos estos procesos de daño paulatino que se va produciendo a nivel respiratorio, lo vamos a tener al final con un proceso de fibrosis. Por eso es que la patología se llama fibrosis quística, pero para que la fibrosis llegue, y sabemos que la fibrosis es como una cicatriz, es como un daño permanente que generalmente es irreversible. Entonces, esta fibrosis, para que llegue, ha pasado por todos estos procesos. Se va a generar entonces esta fibrosis, dando entonces el resultado final de la patología. Los neutrófilos, ¿por qué causan tanto daño a nivel respiratorio? Acuérdense que los neutrófilos participan, como en otras patologías que ya hemos platicado, en el estrés oxidativo, se liberan radicales libres, se liberan enzimas proteolíticas que al final son las que dañan a nivel bronquial las paredes, generando estos procesos inflamatorios, bronquitis, bronquiolitis, neumonías y al final terminan en un proceso histopatológico que es la fibrosis. En el caso de la respuesta inflamatoria persistente que se produce como respuesta a la presencia de bacterias gracias a la gran cantidad de moco desecado que tenemos, es principalmente las interleucinas 1 y 8, que son las principales que participan en la fibrosis quística. Hay que tener mucho cuidado porque va a depender del tipo de enfermedad respiratoria que tengamos, el tipo de interleucinas o citocinas que participen. Y aquí la presencia de la interleucina 8 tiene bastante importancia porque es, y recordemos, es la principal generadora de neutrófilos, es decir, la principal que llama neutrófilos es interleucina 8. Donde tengamos interleucina 8 va a haber gran cantidad de neutrófilos. Hablemos de un proceso que se llama bronquiectasia, que eso ustedes ya lo vieron en una clase de una forma más profunda, ¿verdad? Ya vieron todo lo que es el círculo de Kohl, ¿verdad? Todo lo que ocurre a nivel de la bronquiectasia. Y una de las alteraciones, y como me imagino que se los explicaron en clase, la bronquiectasia en sí misma no es una patología. La bronquiectasia en realidad es una manifestación clínica que se puede dar en diversas patologías y que tienen características especiales y afectación en diversas áreas pulmonares. En la fibrosis quística no es la excepción. La fibrosis quística puede presentar cuadros de bronquiectasia. ¿Y por qué es que se ocurre? ¿Por qué es que se produce bronquiectasias en los pacientes con fibrosis quística? Repito, la bronquiectasia no es en sí misma una patología, yo me imagino que se los explicaron en la clase, sino que la bronquiectasia es una manifestación clínica de diversas patologías pulmonares, que tiene, como repito, sus propias características clínicas, pero que la podemos encontrar asociada a otro montón de patologías. Entonces, la bronquiectasia dentro de los pacientes con fibrosis quística se da principalmente por el aumento de las citocinas. ¿Cuáles citocinas dijimos que estaban principalmente relacionadas? La 8, la 1. ¿Ve? Aquí se las estoy poniendo para que vean que no les estoy mintiendo, la 1 y la 8. Y las enzimas proteolíticas también que se producen gracias a que la 8 produce gran cantidad o llama, ¿verdad? Activa los neutrófilos y entonces estos producen enzimas proteolíticas, principalmente las elastasas y las proteasas, que se liberan en grandes cantidades. Al liberarse en grandes cantidades van a haber un daño en la pared bronquial, como lo habíamos dicho anteriormente,
pero se produce una digestión de elastinas y otras proteínas estructurales que van a producir las grandes cantidades de moco, traducido en el daño conocido como bronquiectasia. Entonces, la bronquiectasia se da por la participación de las citocinas y la digestión de las proenzimas proteolíticas liberadas y otras proteínas estructurales a nivel bronquial. Casi siempre el paciente con fibrosis quística vamos a tener cuadros bronquiectásicos, es decir, que no solo vamos a tener la fibrosis, porque al final la fibrosis es un daño final como resultado de toda esta alteración, sino que vamos a tener también otras alteraciones, valga la redundancia, dentro del mismo proceso patológico. Tenemos entonces que los pacientes con fibrosis quística se van a caracterizar por la presencia de moco espeso, pegajoso, que se vuelve obstructivo. Esto duro, pegajoso, ahí tenés el moco, ¿verdad? Y está dentro de una cavidad y eso te va a volver una obstrucción, no te va a permitir un flujo adecuado del aire y por lo tanto te va a bloquear las vías respiratorias. Este mismo moco espeso y pegajoso lo vamos a encontrar allá donde esté esta proteína CFTR, en todo lo que decíamos al principio, ahí donde esté, ahí van a producir este tipo de moco espeso y pegajoso, y en los lugares donde hayan ductos o conductos los va a bloquear y va a volver, va a ser lo mismo como lo que ocurre a nivel respiratorio. Va a haber moco espeso y pegajoso en los ductos, y en donde más se mira, aparte de las vías respiratorias, principalmente en el páncreas, porque es donde tenemos ductos que también bloquean y están espesos ahí en los ductos pancreáticos, y entonces al final no va a permitir que toda la fisiología pancreática, toda la producción de enzimas se vuelva adecuada. Por lo tanto, no va a tener dónde sacar, ni entrar, ni tener ese transporte que sabemos exócrino y endocrino a nivel del páncreas, y por lo tanto, entonces, ¿qué va a pasar con el páncreas? El páncreas no va a realizar su función y se vuelve insuficiente. Ahí es donde nosotros encontramos la famosa manifestación clínica, que es la insuficiencia pancreática. Eh, También vamos a tener, aquí tenemos, este es prácticamente el mismo que les tenía anteriormente. Esto es un poquito lo que les he venido explicando. Esta es una vía aérea normal sana, pero esta es una vía aérea de un paciente con fibrosis quística. Aquí tenemos esa gran cantidad de moco espeso, pegajoso, pegado en las paredes de los bronquios. Y obviamente la cantidad de aire que pasa por esta zona no va a ser la misma cantidad de un paciente normal. ¿Cómo va a ser la cantidad de aire del paciente con fibrosis quística? Totalmente disminuida, porque este moco está ahí como un cemento, como un repello que no deja pasar suficiente, y por lo tanto el paciente va a estar disneico todo el tiempo, ¿verdad? El paciente va a tener esa necesidad de compensar esta falta de aire, y evidentemente este falta de aire va a verse reflejado también en el mismo transporte de oxígeno, O2 y CO2, y obviamente a nivel de toda la parte sistémica y los tejidos. Aquí tenemos entonces otro esquema donde vemos, ¿verdad? La proteína, ¿verdad? Líquidos en la superficie de la vía aérea, apical, ¿verdad? Principalmente tenemos las glándulas submucosas, el transporte de sodio, cloro, agua, ya explicamos anteriormente por qué, pero en una fibrosis quística hasta cambia la estructura. Miren cómo cambia la estructura de la superficie de la vía aérea, ya las superficies epiteliales han cambiado, el transporte de cloruro de sodio y de agua se ve evidentemente alterado, como lo habíamos explicado anteriormente, y evidentemente gran cantidad de moco espeso que se está acumulando y que ya no sale por esta alteración de cloruro de sodio y de agua, nos va a reflejar las manifestaciones clínicas de los pacientes. Dentro de la fibrosis quística vamos a tener diversas interacciones fisiopatológicas entre los procesos infecciosos que también pueden padecer los pacientes con fibrosis quística, y también la respuesta inflamatoria que también presentan los pacientes. Tenemos dentro de los diferentes respuestas que se dan en la fibrosis quística, incremento de polimorfos nucleares, que esto se da como una respuesta a un proceso infeccioso. Esto se da por leucotrienos, por interleucinas 8 que ya dijimos, hay incremento de interleucinas, elastasas, secreción de macromoléculas, tapones de la vía aérea. Todo esto necesito que interpreten estos esquemas adecuadamente, que vean qué significan. Por ejemplo, las elastasas van a generar
un incremento que las mismas interleucinas 8 incrementan los polimorfonucleares, estas las elastasas macromoléculas hacen que estas promuevan más los tapones de la vía aérea aunados a los polimorfonucleares. También las elastasas permiten la ruptura de receptores de complemento, la persistencia de bacterias y la ruptura de inmunoglobulinas que también contribuyen a estos procesos. Estos esquemas no es para que ustedes solo los pasen de largo y solo medio los vean, sino que para que también los interpreten, porque muchas veces nosotros de aquí, de donde sacamos las preguntas de los exámenes, de una forma de análisis, ¿verdad? No es solo para que los tengan y solo los vean o los pasen, sino que también los analicen. Las manifestaciones fisiopatológicas, entonces, en la fibrosis quística, ¿cuáles serían? Bueno, vamos a tener una hiperplasia, una hipertrofia de las células productoras de moco, obstrucción bronquiolar por el moco impactado, ya hemos hablado bastante al respecto, bronquiolectasias, que no es lo mismo que bronquiectasias, depende, bronquiectasias, fibrosis peribronquiales y bronquiales, también arterias dilatadas y tortuosas y arterias pulmonares dilatadas e hipertensas, como tratando de compensar ese flujo de oxígeno inadecuado que tiene el paciente con fibrosis quística. Los tejidos principalmente afectados en la fibrosis quística, las vías aéreas, el hígado, el páncreas, el intestino, los conductos deferentes más en el varón que en la niña. Por lo tanto, en el varón vamos a tener serios problemas de esterilidad. También glándulas sudoríparas, vamos a tener gran importancia en el caso de fibrosis quística y los factores de riesgo, ¿verdad? Para el desarrollo de fibrosis quística, bueno, la edad, ¿verdad? En el caso de los pacientes, quiero hacer algo aquí bien importante. Una de las patologías asociadas a fibrosis quística que desarrollan los pacientes con fibrosis quística es la diabetes. Pero esto que ustedes ven aquí, es que se llama DRFQ, significa diabetes relacionada a fibrosis quística. Es un tipo de diabetes especial, no es diabetes tipo 2, no es diabetes tipo 1, así se conoce como una diabetes relacionada con fibrosis quística. ¿Y qué tiene que ver? Para que no todos los pacientes, repito, van a desarrollar diabetes, pero depende de la edad. Si tenemos una insuficiencia pancreática exócrita y una mala función pulmonar, eso lo va a condicionar muchísimo al paciente para que desarrolle una fibrosis, una diabetes relacionada con fibrosis quística. Lo voy a ver más adelante. Dentro de las manifestaciones clínicas ya entendimos cuál es la fisiopatología de la fibrosis quística. Hablemos ahora cuáles son ya las manifestaciones clínicas. Hemos estado viendo algunas, pero lo vamos a ver de una forma un poquito más específica. En las últimas décadas, la fibrosis quística antes se consideraba una enfermedad infantil, casi no se le daba mucha importancia. Ahora sí se le considera una enfermedad ya multicausal, multisistémica, con afectación digestiva, nutricional, respiratoria. También es una enfermedad ya de adultos, compleja, multisistémica, es decir, no es que solo los niños y que los niños pues van a morir jóvenes y de niños, porque se consideraba eso antes, que no iban a llegar adultos. Ahora también tenemos cuadros de adultos con fibrosis quística y ahora ya pacientes mayores de 18 años con fibrosis quística andan por el 50% de la población total con fibrosis quística. Generalmente, como hemos estado viendo, es una enfermedad que causa diferentes problemas físicos, altera muchísimo la calidad de vida del paciente, de la familia, de todo su entorno social, y no solo por el tema respiratorio, entendamos lo que es por todas las manifestaciones clínicas en diversos órganos que tiene el paciente. Es una enfermedad muy compleja. Deben ser tratados estos pacientes en unidades especializadas para fibrosis quística. Aquí en El Salvador hay una unidad especial en el Hospital Benjamín Bloom. Hay también asociaciones de padres de familia, de hijos con fibrosis quística que se han movido muchísimo y que han dado muchísimos aportes, muchas donaciones a nivel internacional
para que todas las áreas de fibrosis quística, ahora tanto de adultos como de niños, en el caso del Bloom de niños, en el caso de adultos, si no me equivoco, hay allá en el hospital neumológico, pero que también apoyen la gestión para poder dar un seguimiento, un apoyo a las familias y a los propios pacientes con fibrosis quística. Son pacientes que tienen cuadros broncoobstructivos persistentes, neumonías a repetición, síndromes de malabsorción, pacientes con desnutriciones crónicas, bajo peso, problemas pancreáticos crónicos, cuando están recién nacidos o bebés con ilios meconiales, pólipos a repeticiones, sudor salado por la gran presencia de cloro, infertilidad en hombres y también hay disminución de fertilidad en las mujeres. Pero el tema de fertilidad se ve más claro en hombres, tienen azospermia, muy marcada, entonces esto les impide a estos pacientes realizar una vida social, una vida normal, tampoco pueden tener hijos, ¿verdad? Entonces esto ya los condiciona socialmente. Y dentro de las manifestaciones clínicas que se producen, podemos tener, dependiendo, ¿verdad?, de los sistemas que hemos hablado, a nivel hepatobiliar, digestivo, pulmonar, reproductivo, y que van a ser también distintas dependiendo de la edad donde se vaya a presentar. Aquí tenemos entonces un poquito de más especificidad de las manifestaciones clínicas de la fibrosis quística dependiendo del lugar de afectación. A nivel respiratorio tenemos enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, colonizaciones bacterianas por estafilococos aureus y pseudomonas aeruginosas, también infecciones repetidas, bronquiectasias. A nivel hepático, el paciente puede tener cirrosis, esteatosis, hipertensiones portales, colecistitis. A nivel endocrino, dijimos que una de las principales manifestaciones endocrinas de los pacientes con fibrosis quística es la diabetes mellitus, pero repetimos, esta se llama diabetes mellitus asociada a fibrosis quística, ¿verdad? Y luego las afectaciones pancreáticas, insuficiencias pancreáticas, pancreatitis, a nivel del otorrinolaringológico, sinusitis, pólipos, esterilidad en hombres, hipofertilidad en mujeres, metabólicamente hay deshidratación, gastrointestinalmente mala absorción, por eso es que los pacientes son delgados, desnutridos, bajo peso, con esteatorrea, es decir, sangre, presencia de, como tienen mala absorción, no absorben las grasas, entonces tienen muchas grasas en las heces, ilios meconiales en los recién nacidos, síndromes de obstrucciones intestinales distales, prolapsos y reflujos gastroesofágicos, entre otras cosas. Y aquí tenemos entonces algunas características fenotípicas sugestivas, ¿verdad? De fibrosis quística cuando nosotros empezamos a encontrar en los pacientes de este tipo de anormalidades en diferentes sistemas como pulmonares, gastrointestinales. No me voy a detener en esto, es para que ustedes sí lo lean un poquito sobre manifestaciones que podemos ir teniendo en los pacientes y que ya nos van orientando a que lo que tiene el paciente en realidad es una fibrosis quística. Decíamos que las manifestaciones clínicas del paciente con fibrosis quística va a depender de acuerdo a la edad. Así tenemos que en el recién nacido, una de las principales manifestaciones del fibrosis quística es el hilio meconial, que tiene una incidencia de más o menos de 10 a 15% de los recién nacidos que van a tener fibrosis quística ya presentan desde el nacimiento hilio meconial, que no es más que la obstrucción intestinal por el meconio que se ha tragado el bebé, que en este caso del bebé, por lo mismo de las secreciones que ya trae el gen defectuoso, es un meconio espeso y pegajoso, se vuelve como un moco que obstruye a nivel intestinal y vuelve una paralítico el intestino del bebé, es un hilio meconial, ya nacen con esto, algunas veces son de manejo quirúrgico a tempranísimas edades, como lo estamos viendo, a veces pueden ser con edemas, pero la mayor parte de veces es quirúrgico y la principal complicación aún recién nacidos es la peritonitis meconial por este meconio, este meconio grueso, pegajoso, espeso, puede llegar a romper los intestinos y dar una peritonitis, ¿verdad? Meconial. A nivel ya de lactante, retraso ponderal, no ganan peso porque tenemos problemas de mala absorción, dolores abdominales recurrentes, esteatorrea, que es la presencia de grasas en las heces, que nos está indicando simplemente que el paciente no tiene una buena absorción, prolapso rectal, si le vemos prolapso rectal a un lactante,
pensemos en una fibrosis quística, podemos pensar en estos dorados tiempos en que puede ser un abuso sexual, pero también pensemos fisiológicamente o patológicamente como una fibrosis quística. Hay que analizar los casos de forma integral, no solo dejarnos ir por un signo o un síntoma, infecciones recurrentes y cuadros de mala absorción intestinal, que es bastante común en los pacientes. En los niños más grandecitos, ya un poquito ya escolares, digamos, más grandes, tienen síntomas respiratorios predominantes, también síntomas digestivos, pero ya en segundo plano, ya lo que más prevalece en estos niños son síntomas respiratorios, generalmente tiene bronconeumonías o bronquitis crónicas, infecciones bronquiales recurrentes, pueden tener cuadros rinosinusales asociados a pólipos nasales y colapsos segmentarios en algunas áreas pulmonares compatibles o que se miran únicamente con placas de tórax. A nivel de los adultos podemos tener grados importantes de afectación respiratoria porque el adulto tiende a hacer bastante bronquiectasia en cuadros de fibrosis quística. Luego también tienen también altas morbilidades respiratorias, complicaciones, neumonías complicadas, muchas colonizaciones, infecciones pulmonares, neumonías con pseudomonas que ya son más difíciles de tratar y frecuentes agudizaciones e ingresos hospitalarios a nivel respiratorio. Entonces, no se nos olvide, la fibrosis quística es congénita, afecta pulmones, glándulas sudoríparas, aparatos digestivos. Esto ya lo hemos estado viendo bastante. Generales, en cuanto a la generalidad, ya sin ver los grupos etarios, tenemos sudor helado, mala absorción de grasas, insuficiencias pancreáticas, infecciones respiratorias recurrentes, tos con abundante expectoración, porque tenemos pacientes con bronquiectasia y bronquiectasia se caracteriza por abundante expectoración, rinitis, sinusitis, pólipos nasales, azoospermia que se va a evidenciar con infertilidad masculina y disminución de la fertilidad a nivel de la mujer. Este es un poquito de lo mismo. Tenemos también la presencia de sinusitis, pólipos nasales, ya cuando hay afectación cardíaca y pulmonar, cor pulmonale, bronquiolitis, bronquitis, hígado, páncreas e intestinos, tenemos problemas de malabsorción, diabetes, prolapsos, pancreatitis, cirrosis. En la nivel de los dedos podemos tener acropaquias, que se llaman dedos en palillo de tambor, que cuando veamos esto en los niños se ve mucho, debemos verle las manos a los pacientes y estos dedos en palillo de tambor o en acropaquia lo veíamos en nosología 1, en examen físico de piel, es también signo de la insuficiencia o que se da como un signo semiológico clínico de fibrosis quística. Podemos también en menos cantidad, pero algunos pacientes ya más adultos, artropatías y algunos síntomas consistentes, ¿verdad? De diagnóstico de fibrosis quística. Bueno, por ejemplo, enfermedades pulmonares crónicas, las colonizaciones, las tos crónicas, dedos en palillos de tambor, anomalías nutricionales, anomalías hepáticas, fallas en el crecimiento. El famoso síndrome perdedor de sal es un síndrome asociado a fibrosis quística. Acordémonos que hay una alteración en el cloruro de sodio y en el agua por la alteración de la proteína CFTR y por lo tanto va a darnos el famoso síndrome perdedor de sal, que no es más que una depresión salina aguda y acompañada de una alcalosis metabólica crónica y anomalías urogenitales masculinas, principalmente fertilidad y en la mujer disminución de la fertilidad. A nivel de, digamos, ya obstructivo de fibrosis quística, la obstrucción se va a dar principalmente en tres áreas: bronquial, pancreática e intestinal. La pancreática, algo hemos estado mencionando, se los había mencionado con el esquema anteriormente. Se da la obstrucción por el moco y esto al mismo tiempo produce o la obstrucción se ve todavía mayormente propiciada porque hay enzimas digestivas que no pueden pasar porque está el montón de moco y entonces se aglomeran. Esto genera una degeneración pancreática y al final una insuficiencia pancreática. En la obstrucción intestinal, grandes bolos fecales, el famoso megacolon pancreático, no es el megacolon allá del Chagas, pero se puede manifestar igual.
Radiológicamente vemos el megacolon, pero hay que asociarlo a diferentes patologías. Entonces, tenemos el megacolon, grandes bolos fecales, las heces están duras, no hay una, porque acuérdense, hay una deshidratación, no hay una fluidificación, y entonces hay obstrucciones también, y esto genera un proceso inflamatorio a nivel colónico y nos da el megacolon. A nivel pulmonar, bueno, es amplio, ¿verdad? Toda la afectación pulmonar puede venir la afectación desde que es lactante, incluso puede empezar el niño a ser asintomático, incluso se pueden, en algunos países hacen famosos cribados neonatales que no son más que screening, le toman los datos, le toman exámenes a los niños recién nacidos y de ahí sacas los que pueden llegar a tener la alteración de la proteína, ¿verdad? CFTR, es decir, lo haces como al azar, ¿verdad? Y entonces esto te va a permitir que aunque el niño no tenga manifestaciones clínicas desde ese momento, ya lo puedes empezar a tratar. Pueden haber síntomas clínicos extrapulmonares, gastrointestinales principalmente, deshidratación, pérdidas de peso, etcétera, y algunos pueden debutar solamente con síntomas respiratorios precoces, va a depender, por eso es que les ponía anteriormente lo de la edad, porque puede ir cambiando dependiendo de la edad de iniciación. Entonces, dentro de la fibrosis quística, vamos a tener este cuadrito, una mutación genética que nos va a producir una disfunción de la proteína CFTR, lo cual nos va a generar un transporte iónico alterado. Al final, esto nos provoca una gran cantidad de secreciones viscosas, alteradas, pegajosas, duras por alteración del cloro, del sodio, del agua. Esto nos va a llevar a un proceso obstructivo, a un proceso infeccioso, a un proceso inflamatorio que al final nos da un daño estructural, bronquiectasias, insuficiencia respiratoria y por último la muerte. La exploración física en un paciente con fibrosis quística puede ser normal durante mucho tiempo, pero en casos de enfermedades pulmonares avanzadas podemos tener pacientes normalmente taquipneicos y podemos tener alguna presencia de ruidos adventicios como estertores crepitantes, roncus, a veces sibilancias e incluso áreas de hipoventilaciones alveolares. A nivel del tórax puede estar la forma del tórax alterada, puede haber cifosis o puede ser un tórax en quilla, como una tórax, ¿verdad? Voluminoso porque estamos tratando de compensar la insuficiencia respiratoria como lo que ocurría en el paciente con EPOC. Y a nivel de la vía aérea superior también obstrucciones nasales, pólipos, otitis media, como procesos infecciosos acompañantes, y las acropaquias que les decía que son los famosos dedos en palillo de tambor, está relacionado con la progresión de la enfermedad. Estos suelen aparecer en pacientes ya con enfermedades de fibrosis quística de larga evolución. Otros síntomas clínicos que también persisten, podemos tener la presencia de bronquiectasias, perdón, que esto ya empeora mucho la función respiratoria ya de por sí dañada del paciente. Se va a afectar principalmente la vía aérea pequeña porque son las primeras que se obstruyen. Entonces esto ya va a generar como alteraciones de la ventilación-perfusión que se va a ir derivando a las áreas más grandes y entonces por lo tanto vamos a tener áreas de atropamiento aéreo y también pueden haber atelectasia. A nivel del patrón espirométrico, a nivel de las espirometrías, es obstructivo el patrón. Hay un descenso del volumen expiratorio forzado de la FEV1 y también de la relación de la capacidad vital forzada, ¿verdad? Y en fases más avanzadas podemos incluso tener hasta patrones obstructivos e irrestrictivos, es decir, patrones mixtos que se caracterizan por tener áreas de atrapamiento aéreo, ¿verdad? Un 50% de los pacientes pueden tener hiperreactividad bronquial, aunque es muy poco, casi no se ven, pero estos sí tienen alteración a nivel de la FEV1 y de la capacidad vital forzada. Acuérdense que una espirometría se va a dar ya más en pacientes grandes, ya en pacientes más adultos, en pacientes pequeños es bien difícil realizarles este examen porque no hay una colaboración. Un niño es bien difícil que nos colabore a realizar una espirometría. Esto ya se da ya en pacientes que ya tienen más larga evolución o un poquito más grandes.
La mayoría de pacientes incluso puede llegar a presentar una radiografía de tórax normal, aunque lo que es casi siempre se mira en pacientes con fibrosis quística es áreas de hiperinsuflación, aplanamiento de las cúpulas diafragmáticas, por eso mismo, pues que está tratando el pulmón de compensar el grado de insuficiencia respiratoria permanente que tiene y por lo tanto podemos tener aplanamiento de las cúpulas, así como aplanamiento de cúpulas diafragmáticas y áreas de hiperventilación porque hay espacios, ¿verdad? Aumento de los espacios intercostales y entonces te ve, ¿verdad? Áreas de hiperinsuflación pulmonar. Miren estos grandes espacios, áreas de hiperinsuflación, aplanamiento a nivel diafragmático, ¿verdad? Tenemos unas áreas aquí también intersticiales, ¿verdad? Que generan, que es lo que te está indicando, procesos inflamatorios crónicos. Y a medida que progresa también la enfermedad, pueden haber otras alteraciones, nódulos, impactación mucosa en bronquios, bronquiectasia, bullas, condensaciones, hasta áreas cavitadas que pudieran hacernos pensar en problemas como TB, pero que hay que hacer un buen estudio en los pacientes. Pero lo que más vemos, así como complicaciones en fibrosis quística, es bronquiectasia y también atelectasia. El árbol bronquial, acordémonos de un paciente con fibrosis quística, como tiene ahí el montón de moco atrapado y pegado, es propicio para que nazcan y ahí se desarrollen todos los microorganismos bacterianos y por lo tanto va a haber no solo procesos inflamatorios, sino también procesos infecciosos. En algunos literatura, la fibrosis quística podemos también utilizar términos de colonización e infección cuando nosotros tenemos pacientes que han tenido ya como complicación procesos infecciosos, neumonías principalmente, y que generan una invasión a tejidos, incluso peripulmonares, por el problema del moco, de la obstrucción permanente que tiene el paciente. Y la colonización se refiere al sobrecrecimiento de los microorganismos en una superficie mucosa que luego va a desencadenar en un proceso infeccioso e inflamatorio. Los microorganismos que colonizan principalmente la vía aérea de los pacientes con fibrosis quística van a presentar diferentes microorganismos, depende de la edad del paciente. ¿Vea? Por ejemplo, a edades más tempranas, como tenemos por aquí, el micoplasma, el clamidia, el streptococo pneumoniae, luego ya va teniendo más participación el estafilococcus aureus, la hemófilos influenza, ya la pseudomonas aeruginosa en edades un poquito más avanzadas y luego otros incluso como aspergillus o maltofilias también, que ya en edades bastante avanzadas, un poco más raros, pero estos son como los más comunes. En cuanto a la insuficiencia pancreática o la afectación pancreática, que el tipo de insuficiencia pancreática que presenta el paciente con fibrosis quística es una insuficiencia pancreática exócrina y va a comenzar desde la vida fetal, entre las 28 y 32 semanas. Fetalmente, el paciente ya puede empezar a tener alteraciones en su páncreas, va a haber alteración en el desarrollo acinar. Al año de edad del paciente ya se ha producido una destrucción acinar bastante avanzada que se va a sustituir por tejido fibroso y grasa. Luego van a desaparecer los conductillos, los acinos, los lóbulos, los islotes pancreáticos y esto se va a atrofiar y van a ser áreas duras, ¿verdad? Y fibrosas. Van a haber cambios importantes tardíos, ¿verdad? Que incluso pueden manifestarse con quistes o calcificaciones, pero va a haber un daño totalmente estructural a nivel del páncreas. Las manifestaciones entonces de esta alteración pancreática se va a deber principalmente porque va a haber una alteración de la función de los acinos y de los conductos pancreáticos por una alteración estructural. Se va a reducir la secreción de agua, se va a reducir la secreción de bicarbonato, de enzimas y esto te va a producir al final una mala digestión de grasas que va a generar manifestaciones gastroenterológicas importantes, que ya lo vimos, pérdida de peso, mala absorción, diarrea crónica, salida de grasas en las heces, o sea, esteatorrea, creatorrea es que no digerís los almidones y disminución de la absorción de vitaminas liposolubles. Entonces el paciente va a estar también desnutrido, con pérdida de peso, los niños no ganan, no están muy abajo de la curva de crecimiento y desarrollo, no ganan peso, no ganan talla por esto mismo. La insuficiencia pancreática exócrina entonces va a llevar a
a un síndrome de mala absorción, a la desnutrición crónica, que generalmente puede ser muy grave, prolapsos rectales, en las partes, en el periodo neonatal, hilios meconiales, en el adolescente, síndrome de obstrucciones intestinales distales. También para esto, pues lo que se hace con estos pacientes en los que ya se ha detectado una insuficiencia pancreática, le vamos a tener que dar suplementación enzimática exógena, ¿verdad? O sea, a nivel farmacológico, necesitan los pacientes vitaminas, proteínas, ¿verdad? Dietas variadas que les permitan compensar esta deficiencia que causa la insuficiencia pancreática. Van a encontrar ustedes en alguna literatura el famoso síndrome de Dios. ¿Qué significa el síndrome de Dios? El síndrome de Dios no es más que el síndrome de obstrucción intestinal distal y es un cuadro agudo de obstrucción intestinal bastante frecuente en pacientes con fibrosis quística. Podemos tener dos tipos de síndrome de obstrucción intestinal distal o síndrome de Dios. Podemos tener un síndrome de Dios incompleto o completo. El completo es la obstrucción intestinal, como dice su nombre, total o completa y que se va a manifestar por síntomas como vómitos biliosos, niveles hidroaéreos en intestino delgado, masas fecales impactadas en el hilio secal, dolores abdominales severos y distensión abdominal. El Dios incompleto es el que se define como cuadros agudos de dolor abdominal, distensiones abdominales, pero no tan severas, masas fecales impactadas siempre en hilio secal, en el nivel del hilio secal, pero no hay signos claros de obstrucción intestinal completa. Entonces, tenemos según ESGAN o la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición, tenemos una clasificación, digamos, o la definición, ¿verdad?, del síndrome de Dios en fibrosis quística. Tenemos la obstrucción intestinal completa con vómitos, niveles hidroaéreos, intestino delgado, en placa de tórax, masa fecal en hilios secales y dolor y distensión, es un completo. Y un incompleto se lo vamos a tener masas fecales, dolor y distensión, pero no inspección con vómitos y niveles hidroaéreos. Entonces aquí es donde diferencian los dos niveles. Otra cosa, otro efecto gastrointestinal que vamos a tener también en la fibrosis quística es la constipación o estreñimiento, ¿verdad? Que se va a caracterizar por dolor o distensión abdominal, reducción de la frecuencia de los movimientos intestinales, aumento de la consistencia de las heces, alivio de los síntomas con laxantes, ¿verdad? Que hay que darle laxantes porque también, imagínense, también tiene mala absorción, pero tienen mala digestión y mala defecación. Entonces, el paciente hay que estarle dando laxantes para que mejore su defecación. A nivel hepático, en la mayoría de los pacientes no es muy que se evidencie tan rápido, es bastante silenciosa y casi siempre las manifestaciones hepáticas de un paciente con fibrosis quística la vamos a observar ya cuando ya esté bastante avanzado o el paciente presente complicaciones. Tenemos que en la proteína CFTR se encuentra ubicada anatómicamente en el epitelio de los conductos biliares. Esto significa que va a haber una secreción de electrolitos, va a haber una regulación de electrolitos a ese nivel y entonces cuando la proteína esté alterada, obviamente va a haber alteración en la bilis de los pacientes. La lesión que normalmente solemos ver o la afectación hepática que vemos principalmente en los pacientes con fibrosis quística es la cirrosis biliar focal, que se va a localizar en los conductivos biliares y en los colangiolos también. A nivel de las glándulas sudoríparas, recordemos que en las pacientes con fibrosis quística van a eliminar 4 veces más sodio por el sudor que los sujetos sanos. Entonces, el sudor de los pacientes con fibrosis quística es salado. El exceso de sudoración también va a producir alteraciones a nivel de las hormonas como la aldosterona, retención renal de sal y deshidratación. En situaciones como aumento de la temperatura ambiental, en situaciones de calor, fiebre, ejercicio, estrés, etcétera. Entonces, el paciente puede entrar más fácilmente en deshidratación que un paciente normal e incluso puede presentar complicaciones como alcalosis metabólica por hipocloremia o hipocalcemia, ¿verdad? Entonces, o hipocalemia, ¿verdad? Entonces también es importante considerar que estos pacientes con fibrosis quística los llevamos en áreas como muy calientes, muy calurosos, tenemos que estarlos hidratando y tomando agua frecuentemente. Decíamos anteriormente que
La diabetes mellitus es una de las principales patologías metabólicas que se producen en pacientes con fibrosis quística y que la vamos a conocer como diabetes DRFQ, que significa diabetes relacionada con fibrosis quística. Es una afectación normalmente tardía, no es que aparezca en todos los pacientes, suele ya aparecer a partir de la segunda década de la vida y está relacionada principalmente ya con una alteración del páncreas, no solo a nivel exócrino, sino también a nivel endocrino, y está principalmente relacionada con un déficit de insulina. ¿Por qué va a ocurrir el déficit de insulina? ¿Por qué la alteración del páncreas, tanto a nivel exócrino y endocrino, va a terminar en una diabetes en el paciente? Bueno, ya sabemos que va a haber una fibrosis pancreática, una atrofia a nivel de los acinos y una infiltración de las células grasas a nivel de los acinos y de los conductos pancreáticos. Todas estas alteraciones van a producir que entonces se haya un reemplazo del tejido normal pancreático por tejido graso. Al haber un reemplazo del tejido normal por tejido graso, va a haber evidentemente una disminución de la producción de células beta por el páncreas. Esto va a hacer que disminuya la secreción de insulina y el déficit de insulina, que se va a considerar como una insulinopenia, va a ser el efecto principal de esta diabetes mellitus. Por lo tanto, al no haber adecuada secreción, va a haber una intolerancia a la glucosa y una dependencia exagerada por insulina, que es la que no va a estar produciendo nuestro páncreas. A nivel del diagnóstico y tratamiento de los pacientes con fibrosis quística, bueno, aquí tenemos un poquito lo que hemos estado hablando en resumen, ¿verdad? Hay una mutación del gen, no va a producir secreciones espesas en la obstrucción de los ductos pancreáticos, infiltración grasa y fibrosis. Esto, este cuadro, voy a disculparme con ustedes, esto va antes que el diagnóstico, este es la explicación o el complemento explicatorio de la diabetes, así que me disculpan, quizás se los voy a arreglar entonces la clase, se los voy a mover, pero si pueden ustedes moverlo, esta va antes de la diapositiva del diagnóstico. Esto explica también de otra manera o de una manera más amplia para el proceso de diabetes en un paciente con fibrosis quística. Entonces tenemos la mutación, la infiltración grasa, la infiltración amiloidea pancreática, la susceptibilidad genética. Esto da resistencia a la insulina. Y la mutación del gen te va a dar sepsis, infección, malnutrición, inflamación crónica y una alteración de los glucocorticoides. Todas estas cuatro cosas, aparte del daño ya pancreático, van a abonar o van a apoyar más la resistencia a la insulina, que al final se va a ver reflejada en cuadros de hiperglicemia o diabetes porque hay una alteración en el proceso y producción de la insulina. Los métodos diagnósticos para la fibrosis quística, esta sí era la que iba después. Bueno, aquí hay criterios clínicos que ya lo hemos visto, vemos todas estas alteraciones en un paciente, no es algo tan normal, va a depender, como decíamos, de la edad, pero también hay pruebas de laboratorio. La sospecha clínica, la historia familiar ya de fibrosis quística nos va a hacer pensar en que el paciente pueda tener la enfermedad, cribados neonatales positivas si lo han realizado y la prueba del sudor, que es uno de los principales métodos de laboratorio diagnóstico. También tenemos pruebas de laboratorio que muestran alteraciones en el transporte iónico del epitelio nasal y estudios genéticos también. Hablemos entonces cuáles serían los criterios diagnósticos para la fibrosis quística. Bueno, los criterios diagnósticos puede ser la presencia de uno o más criterios clínicos y una o más pruebas de evidencia, digamos, de laboratorio o de exámenes de disfunción de la proteína CFTR. ¿Cuáles serían uno o más de los criterios clínicos? Bueno, características fenotípicas, enfermedad respiratoria digestiva compatible o ausencia bilateral de conductos deferentes, historia familiar o cribados neonatales positivos. Uno o más de estos, más concentración del cloro en sudor, la prueba del sudor mayor de 60 milimoles en dos determinaciones o la presencia de dos mutaciones de fibrosis quística a nivel genético o a nivel del examen de potenciales nasales, de diferencia de potencial nasal, que este se vea principalmente alterado. Ya vamos a ver de estos exámenes. La presentación clínica, recordémonos que variable, se manifiesta, una de las manifestaciones más tempranas y frecuentes en las insuficiencias pancreáticas exócrinas que se
presentan en el 80 al 90% de los casos. No digamos los trastornos respiratorios, que son los principales que se presentan, la presencia de infecciones respiratorias a repetición. El 50 al 75% de los casos se diagnostican principalmente en los primeros años de vida. Varían, depende de la presentación clínica, de la edad y el curso de evolución también de la enfermedad. Y dentro de los aspectos clínicos, dependiendo de la edad, un poco lo que habíamos abonado anteriormente, dentro del recién nacido y el primer año de vida podemos tener obstrucciones como hilos meconiales, tapones meconiales, ictericias, hipoproteinemias, diarreas, tos, retrasos, neumopatías. Ya entre 1 y 12 años, ¿verdad? Broncopatías, sinusitis, atelectasias, acropaquias, diarreas, retrasos, deshidratación hiponatrémica, síndromes de hilios meconiales. Entonces, la afección pulmonar es la causa más frecuente en estos enfermos, ¿verdad? Es muy heterogénea cómo presenta pulmonarmente el paciente y tiene un curso evolutivo generalmente degenerativo. A partir ya de la adolescencia o la edad adulta ya es más enfermedades pulmonares crónicas, infecciones severas. Imagínense un paciente como esto y le da COVID, es bien difícil que la pueda librar porque ya son enfermedades que los predisponen increíblemente a estos pacientes. Ya tienen una enfermedad pulmonar crónica, con una enfermedad tipo COVID, estos pacientes no, muy probablemente no la librarían. Aquí tenemos en adultos y en adolescentes, es un poco lo que hemos estado hablando. Y de modo habitual, ya decimos, ¿verdad? Se manifiesta con insuficiencias pancreáticas, enfermedades pulmonares progresivas, alteraciones de la secreción de electrolitos, azospermias, disminución de la fertilidad. Esto lo hemos estado viendo. Luego tenemos también el score de Schwamann y Kulsinski. Son scores clínicos que se utilizan, son sistemas de evaluación clínica. Este es uno de los más utilizados, ¿verdad? Consta de 4 puntos, tiene una puntuación máxima de 25 en cada uno de ellos. Evalúa la actividad general, la exploración del aparato respiratorio, la tos, el estado nutricional, las características de las disposiciones y la placa de tórax. La puntuación ideal es 100, ¿verdad? Porque le damos 25 a cada uno y ahí lo vamos clasificando, excelente, bueno, leve, moderado, grave, dependiendo de la puntuación. Y también tenemos otros scores, no me voy a detener mucho, solo para que ustedes lo sepan, por si lo leen alguna vez. Hay otros scores que ya son radiológicos, ¿verdad? Que determinan el grado de compromiso pulmonar que podamos ver, evidenciar en una placa de tórax. Son los famosos scores de Crispin y Norman, ¿verdad? Que tienen o se basan en los resultados de las placas de tórax. Aquí podemos tener signos de atrapamiento aéreo, sombras lineales, lesiones noduloquísticas, consolidaciones y una impresión general de la gravedad a nivel, pero radiológico, ¿verdad? De la placa de tórax. A nivel de las pruebas de laboratorio, ¿cuáles son las principales que nosotros hacemos? Bueno, la prueba del sudor, que es de las principales. Luego tenemos el análisis genético de mutaciones y la diferencia del potencial nasal transepitelial. La prueba del sudor es bastante sencilla, accesible también, todavía se realiza, tiene muy buen soporte diagnóstico. Fue descrita por Gibson y Cook hace muchísimos años y es una prueba, como decimos, gold estándar para fibrosis quística. Consiste en la medición del cloro en el sudor mediante un proceso de iontoforesis con pilocarpina. Se va a considerar positiva si los niveles de cloro se encuentran en una concentración superior a los 60 milimoles por litro. Debe repetirse para que esto nos dé una valoración de fibrosis quística. Debe realizarse 2 veces, ¿verdad? Y en las 2 veces dar positivo, porque solo una vez puede dar un falso positivo, entonces debe realizarse 2 veces para tener confirmación del diagnóstico. También debe ser realizado por personal entrenado, calificado. Ojo que una prueba de sudor negativa no nos excluye el diagnóstico de fibrosis quística. Y también, ojo, una cosa importante es que esta prueba del sudor positiva no solo la da fibrosis quística, sino que la puede dar otro tipo de enfermedades. ¿Cuáles serían las indicaciones para nosotros dejar un test del sudor? Bueno, que tengamos manifestaciones clínicas típicas de fibrosis quística, historia familiar, hilios meconiales, ictericia, alcalosis, fracaso en el desarrollo, en el crecimiento del niño, presencia de prolapsos rectales, pansinusitis, pancreatitis, cirrosis, colelitiasis,
neumonías a repetición, bronquiectasias, etcétera, tenemos que dejar en el paciente test del sudor. Y como decía, hay otras enfermedades que también pueden elevar el cloro y dar una prueba del sudor positiva que no sean fibrosis quística. ¿Cuáles? Por ejemplo, en aquellas alteraciones nutricionales proteico-calóricas, en hipotiroidismos que no estén tratados, diabetes insípidas que son perdedoras de sal, pseudo hipoaldosteronismos, también déficit congénito de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa a nivel hepático, insuficiencias suprarrenales, glucogenosis tipo 1, síndromes nefróticos también pueden dar pruebas del sudor positiva y síndrome de Mauriac o displasia ectodérmica. Entonces, la prueba del sudor decíamos que es la determinación de electrolitos en el sudor. Es la principal herramienta para el adecuado diagnóstico. La fue creada por Gibson y Cook. Es un método de iontoforesis con pilocarpina, ¿verdad? La pilocarpina lo que hace es producirte, ¿verdad? Estimularte el sudor y por eso es que se hace con esta sustancia. La prueba consta de 3 etapas. Primero estimulamos la sudoración, vas a estimular con la pilocarpina tiene la capacidad de estimularla, recogemos el sudor y por último determinamos la concentración de la sal en el sudor. ¿Cuáles son los valores de referencia? Bueno, sabíamos que mayor de 60 milimoles o miliequivalentes, que es lo mismo, ¿verdad? Es un resultado positivo y lo que vamos a hacer, como decía anteriormente, es tomar otra prueba para confirmar. Si tenemos entre 40 y 60 es limítrofe, debemos repetirlo. Y si se dispone de otra prueba homogenética, sería bueno tomarla para poder confirmar. Y menos de 40 es negativo, descarte el diagnóstico, pero siempre tenemos que valorar la parte clínica. Por ejemplo, decía la literatura y algo bien importante, que si son niños muy pequeños como lactantes o neonatos y tienen valores de sudor arriba de 30, siempre sospechen fibrosis quística y repitan la prueba o hagan otro tipo de prueba. Las indicaciones respiratorias para que podamos nosotros indicar la prueba del sudor: tos persistente, bronconomopatías, infecciones con pseudomonas, atelectasias, presencia de bronquiectasias, pólipos nasales, hemoptisis y acropaquias. Y a nivel gastrointestinal, o signos de obstrucciones intestinales, retrasos, prolapsos, esteatorrea, pancreatitis, hepatopatía, todo lo que hemos estado viniendo hablando anteriormente. Otras causas de retrasos pondoestaturales, deshidrataciones, hiponatremias, alcalosis, azospermia, etcétera, antecedentes familiares, todo eso nos hace que podemos llevar o indicar la prueba del sudor. Hay falsos positivos, como que la muestra de sudor sea insuficiente o no esté concentrada o se evapore, y también la presencia de otras enfermedades que no son fibrosis quística, pero que pueden dar una prueba del sudor positiva. Ahí tenemos unas cuantas que hemos ya mencionado anteriormente. Entonces ahí tenemos, nosotros estimulamos primero al paciente con pilocarpina y posteriormente recogemos el sudor y lo analizamos en cuanto a milimoles por litro o miliequivalentes por litro. La otra prueba para poder determinar fibrosis quística es la diferencia en el potencial nasal. La diferencia en el potencial nasal es una técnica, no está en todos los laboratorios, es bastante costosa, tiene cierto grado de dificultad técnica, es muy fiable, ¿verdad? Pero no está al alcance de todos. Entonces, por eso es que la prueba del sudor es más accesible, ¿verdad? Para poder realizar y para poder diagnosticar. Y lo que hace esta diferencia de esta prueba de diferencia de potencial nasal es una diferencia del voltaje entre la mucosa nasal y la lectura de un electrodo en el antebrazo, que se va a relacionar con el movimiento del sodio, ¿verdad?, en las membranas. Entonces va a haber una diferencia de potencial más negativo en pacientes con fibrosis quística que en pacientes normales. Los valores normales andan entre 1.8 a 53 milivoltios, y entonces el paciente va a tener valores más negativos en un paciente con fibrosis quística. El otro es el diagnóstico molecular, que ya tiene que ver con definir la presencia de alteraciones genéticas. Es un elemento indispensable, ¿verdad? Pero también no está al alcance de todos. Sería lo ideal, ¿verdad? Pero no están al alcance. Hay otros estudios de genotipos, fenotipos, ¿verdad? De genes que también se pueden aplicar para descubrir
alteración del gen que codifica la proteína CFTR, pero como les digo, no están en todos lados. En estos países tercermundistas no tenemos mucho al alcance y por lo tanto la prueba del sudor sigue siendo lo más fácil y lo más accesible y muy fiable también su resultado. A nivel del tratamiento, el tratamiento va a corregir los efectos de la enfermedad. Acuérdense que es una enfermedad genética, no va a cambiar. El paciente siempre va a estar con fibrosis quística. ¿Qué es lo que vamos a tratar? Las consecuencias de esta alteración genética. Como es una enfermedad compleja, multisistémica, también progresiva, podríamos decir hasta degenerativa también, el tratamiento es complejo, tiene que el tratamiento incluir todas las áreas sistémicas de afectación que tiene el paciente, que no es igual uno con otro de fibrosis quística. No hay entonces un tratamiento estandarizado y podríamos decir en general que el tratamiento va enfocado en 4 grandes áreas. En una suplementación enzimática en los pacientes con insuficiencia pancreática, tenemos que darle exógenamente enzima porque no las puede producir y hagamos lo que hagamos, no las va a producir, entonces hay que suplir esa carencia. Antibióticos en el caso de presencia de infecciones y fisioterapia respiratoria para mejorar la movilización de esos mocos pegados. Aquí, como les decía, en el Hospital Blue hay un área especializada de fibrosis quística, hay personal calificado, fisioterapistas respiratorias especializadas que a través de la Fundación de Fibrosis Quística, que de los padres de familia de pacientes con fibrosis quística, se han incluso venido o han mandado a especializar en fisioterapias respiratorias para darle a estos niños que ya tienen demasiadas secreciones y mejoren su nivel respiratorio. El tratamiento nutricional también debemos de tenerlo pues bien presente en los pacientes con fibrosis quística y no se les olvide cuál es la principal situación que aqueja al paciente con fibrosis quística, que es normalmente es un niño respirar, vea, le cuesta respirar. Ya sabemos, ya lo hemos explicado todo por qué. Quizás a los niños y cuando yo estaba en el Bloom y preguntábamos a los niños con fibrosis quística y le decíamos, ¿qué es lo que más te duele? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Qué es lo que más te aqueja de tener la enfermedad? El pacientito no te decía que le dolía la panza o que no podía hacer pupú o que el paciente pues no ganaba peso, etcétera, sino que lo que más le aquejaba es que le costaba respirar. Y entonces él no podía correr, no podía realizar muchas actividades porque se cansaba fácilmente o no lo podía hacer porque estaba en un grado de insuficiencia respiratoria. Entonces el paciente lo que le preocupa y lo que le importa es respirar y algunas otras alteraciones que los pacientitos tenían se van adaptando a ellas. Siempre, como les digo, el tratamiento va enfocado a las alteraciones que van presentando y a evitar y a corregir las que podemos y estemos al alcance. No, bueno, entonces hasta aquí hemos llegado. Les agradecemos su atención. Había una pregunta, había un dato que quizás me lo van a preguntar ustedes en el foro. ¿Por qué es o por qué se da estos dedos en palillos de tambor? ¿Por qué se da la acropaquia en pacientes con fibrosis quística? Y en general en todos los pacientes que presentan acropaquia, la acropaquia no es más que una alteración anatómica como resultado de bajos niveles de oxígeno en la sangre. Entonces, generalmente los pacientes con fibrosis quística sabemos que tienen muy mal flujo, muy mal ventilación, perfusión y por lo tanto las uñas se van curvando, se van las puntas de los dedos agrandando como una manera de compensar esta falta de oxígeno a nivel de los tejidos, ¿verdad? Entonces la acropaquia es un signo que se da tardíamente, pero lo que te está indicando es que el paciente ha venido con deficiencia de bajos niveles de oxígeno y por eso es que se da estos dedos en palillos de tambor. No solo se dan en estos pacientes, en aquellas patologías respiratorias donde hay deficiencias crónicas de oxígeno, podemos tener la presencia de acropaquias. Por si alguno de ustedes tenía esa duda, pues se las dejo por aquí resuelta. Muchas gracias por su atención. Dios me los bendiga.